Buenas, hoy le vamos a hablar un poco acerca de la sección 9 que habla acerca de los estados financieros consolidados y separados. Nuestro grupo está conformado por Betsy García, Iván Lambis, Luis Martínez, Fabiola Polo y mi persona Eddie Campo. Bueno, como decía mi compañera anteriormente, le vamos a poner la sección 9 de las NIF para pymes. A continuación le voy a decir los alcances. Esta sección define las circunstancias en las que una entidad presenta estados financieros consolidados y los procedimientos para la preparación de esos estados. También incluye una guía sobre estados financieros separados y estados financieros combinados. Los siguientes serían los requerimientos para presentar estados financieros consolidados. Una entidad controladora presentará estados financieros consolidados en los que consolide sus inversiones en subsidiarias de acuerdo con lo establecido en esta NIF. Los estados financieros consolidados incluirán todas las subsidiarias de la controladora. No será necesario que la controladora elabore estados financieros consolidados si se cumplen las dos condiciones siguientes. La controladora es ella misma una subsidiaria. Su controladora última o cualquier controladora intermedia elabora estados financieros con el propósito de información general. No tiene subsidiarias distintas de lo que se adquirió con la intención de su venta o disposición de un plazo de 1 año. Una subsidiaria es una entidad controlada por la controladora con el control de poder para dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad con el fin de obtener beneficios de sus actividades. Se presume que existe control cuando la controladora posea directa o indirectamente a través de subsidiarias más de la mitad del poder de voto de una entidad. Seguimos con los requerimientos. El control también se puede obtener si se tienen opciones o instrumentos convertibles que son ejercitables en ese momento, o si se tiene un agente con la capacidad para dirigir las actividades para beneficio de la entidad controladora. Una subsidiaria no se excluirá de la consolidación por el mero hecho de que el inversor sea una entidad de capital de riesgo u otra entidad análoga. Bueno, ahora podemos seguir con entidades de cometido específico, OS. Estas entidades han sido creadas con un objetivo específico, como su mismo nombre lo explica. Un ejemplo de ellas pueden ser los de arrendamiento o actividades de investigación. Estas mismas pueden tener la forma jurídica de sociedades por acciones. Bueno, y una entidad preparará estos estados financieros consolidados que incluyan la entidad y cualquiera SE que esté controlada por esa entidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una entidad controladora, que ejerza control sobre una SE tendrá que presentar estados financieros consolidados. Y en las siguientes circunstancias podrá indicar en que una entidad controla a una SE. Aquí explicaremos cuáles son las circunstancias donde una entidad pueda controlar a una SE. Bueno, una de esas circunstancias es que las actividades de la SE estén siendo dirigidas en nombre de la entidad y de acuerdo con sus necesidades específicas de negocio. Otra sería que la entidad tiene los poderes de decisión últimos sobre las actividades de la SE, incluso si se ha delegado las decisiones cotidianas. Otra sería que la entidad tiene los derechos para obtener la mayoría de los beneficios de la SE y, por tanto, puede estar expuesta a los riesgos que conllevan las actividades de esta. Y por último, sería que la entidad retiene la mayoría de los riesgos de la propiedad o residuales relativos al SE
y a sus activos. Todo esto con el fin de presentar en qué espacio se estaría dando que una entidad controladora esté ejerciendo control sobre una SE y que esta misma tenga que llevar estados consolidados. Lo dejo con mi compañero. Ahora hablaremos de la adquisición y disposición de subsidiarias. Los ingresos y los gastos de las subsidiarias se introducirán en los estados financieros consolidados desde la fecha que fueron adquiridos. Asimismo, también se meterán en estos estados consolidados hasta la fecha en que la controladora deje de ejercer su función sobre los subsidiarios. Adelante. Ahora hablaremos sobre la información a relevar en los estados financieros consolidados. Hablemos un poco de qué son estos estados financieros consolidados. Son aquellos estados de un grupo que se presentan como si fueran una sola entidad económica en donde existe un grupo que hace la función de controlador y el otro hace la función de subsidiarias. Entonces dice, en los estados financieros consolidados deberán revelarse la siguiente información. El hecho de que los estados son estados financieros consolidados. La base para concluir que existe control cuando la controladora no posee directa o indirectamente a través de su subsidiaria más de la mitad del poder del voto. Cualquier diferencia en la fecha sobre la que se informa de los estados financieros de la controladora y sus subsidiarias utilizadas para la elaboración de los estados financieros consolidados. Hablaremos de la presentación de los estados financieros separados. Bueno, esta sección nos habla de que la NIF no nos obliga o no requiere la presentación de los estados financieros separados para una entidad controladora o por subsidiarios individuales. También nos dice que los estados financieros de una entidad que no tenga subsidiaria o que no ejerza o no tenga el control sobre otra, no son estados financieros separados, sino que pertenecen a la conformidad con la sección 14 y la sección 15, que nos habla de las inversiones asociadas y de las inversiones en negocios conjuntos. También básicamente se puede decir que son estados financieros separados, solo se da cuando una empresa que tiene el control sobre otra inversora, y si esto no pasa, pues como había dicho, van a la sección 14 y 15, que son inversiones en otros negocios o en otra empresa. Información a revelar en los estados financieros separados. Cuando una controladora, un inversor o asociados participa en una entidad controlada en forma conjunta, elabore los estados financieros separados. Y bueno, prácticamente es que tiene que decir que son estados financieros separados y qué método se está utilizando y si es de forma conjunta, asociada o consolidada. Estados financieros combinados. Los estados financieros combinados son un único conjunto de estados financieros de dos o más entidades controladas por un único inversor. Esta NIF no requiere que se preparen estados financieros combinados. Si el inversor prepara estados financieros combinados y los describe como conformes con la NIF para pymes, esos estados cumplirán con todos los requerimientos de esta NIF. Estos estados financieros combinados incluyen la información financiera de dos o más entidades que están bajo control común de una o varias partes, y ese control no es transitorio. Este tipo de estado no incluye información controlante. Las transacciones y saldos interempresas deberán eliminarse.
Los resultados procedentes de transacciones interempresas que estén reconocidos que activos tales como inventarios y propiedades, plantas y equipos deberán eliminarse. Los estados financieros de las entidades incluidas en los estados financieros combinados deberán prepararse en la misma fecha sobre la que se informa, a menos que sea impracticable hacerlo. Pasa. Información a revelar en los estados financieros combinados. Los estados financieros combinados revelarán la siguiente información. A. El hecho de que los estados financieros son estados financieros combinados. B. La razón por la que se preparan estados financieros combinados. C. La base para determinar qué entidades se incluyen en los estados financieros combinados. Y D. La base para la preparación de los estados financieros combinados. Los estados financieros combinados se deben presentar cuando la matriz o el controlante de un grupo cumpla las siguientes condiciones, ya que sea una persona natural o jurídica, sea persona natural domiciliada en Colombia o esté compuesta por 2 o más personas jurídicas. Gracias.